Buenas, hoy vamos a seguir hablando del dolor. Ya hice un vídeo que hablaba un poco sobre el dolor crónico, la diferencia con el dolor agudo, y hoy, aprovechando que estoy en el Parque del Alamillo, en una zona que además yo no conocía, que estaba muy bien, ahí se ve el puente, pues voy a ir caminando y contando un poco más sobre el tema del dolor. Ayer precisamente tuve en la clínica un paciente joven de 44 años que acudía a consulta por un dolor ciático. Ha estado con fisio y le había recomendado hacer un estudio de la pisada. Bueno, pues en estos casos es cuando más se puede aplicar el tema de la educación del dolor, y con una valoración amplia. Como ya he dicho en otras ocasiones, yo me baso pues tanto a nivel de cómo es la biomecánica del cuerpo, cómo es ese aprendizaje a nivel cerebral y cómo influye en el contexto, ¿vale? Entonces siempre relaciono esas tres áreas, y también hay que tener en cuenta que cuando hablo del aspecto cerebral también me refiero a la parte de las emociones, cómo influyen los pensamientos y las emociones en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En este caso, en concreto, ante un dolor crónico, pues tiene bastante repercusión, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, este chico, pues de ir a su trabajo, usa botas de seguridad, que es un zapato bastante rígido. También tiene una postura en el trabajo que es bastante rígida, porque permanece mucho tiempo sentado, después tiene que cargar cosas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque si solamente nos basamos en la molestia que tiene a nivel de la zona lumbar, o porque trae un diagnóstico en el cual le dicen que tiene pues aplastamiento cervical de algunas vértebras, pues nos estamos perdiendo mucha información. ¿A qué me refiero? Una de las cosas que me gusta analizar cuando acuden a consulta es hacer una valoración general tanto de los objetivos que persiguen como del contexto que pues está en cada día, ¿no? En esa persona, ¿no? Personas que están a su lado, cómo afrontan o cómo ven la enfermedad las personas que están alrededor. En este caso, pues teníamos una buena ayuda en el sentido que la pareja, pues bueno, parece que eran bastante colaboradoras, y en ese sentido, pues un buen apoyo, ¿no? A nivel positivo. Una de las cosas que ocurre cuando una persona lleva tiempo con dolor, porque el dolor crónico estamos hablando que son dolores de más de 6 años o más, 6 meses o más, ¿no? Entonces, en este caso 2 años. Es un dolor que, a diferencia de un dolor agudo, pues es difuso, aparece, desaparece, se mantiene, y es como que la persona se acostumbra al dolor. Entonces, en estos casos, lo que hay es una sensibilización del sistema nervioso central. ¿Qué ocurre? Que incluso en los primeros momentos en los que ha sido tratado por un fisio, como el cuerpo está sumamente hipersensible, pues ¿qué ha ocurrido? Pues que notaba como más molestia. Yo le dije que eso puede ser un proceso normal, ¿vale? De todas maneras, a mí me gusta siempre trabajar de manera combinada con otros profesionales para que entre todos nos ayudemos y veamos, bueno, pues lo que yo he visto te puede ayudar y lo que tú vas haciendo también, para que así el tratamiento sea global, que al final es en lo que me enfoco. Bueno, pues una de las cosas que le explicaba a este paciente es que, como el cerebro es sumamente protector, porque lo que está haciendo es proteger una zona que piensa que está dañada, con lo cual lo que hace es como saltar las alarmas para proteger, el cuerpo está bloqueado, está mucho más rígido, pierde movilidad. Incluso ya llega un momento en el que estaba perdiendo sensibilidad, le está costando caminar, que ya no es que pueda o no hacer deporte, es que le cuesta caminar. Entonces, claro, ante eso que ocurre, una persona que le está ocurriendo eso, pues se desmotiva, entristece, y me decía, bueno, ¿y por qué noto este cansancio? Porque incluso eso, con medicación no me va, ¿por qué noto este cansancio? Bueno, pues otra de las cosas que hay que tener en cuenta, por eso el tema de verlo a nivel global, es que un dolor crónico cansa. En este caso, claro, la biomecánica que tiene no es eficiente. ¿A qué me refiero? Hay un desgaste mayor de energía del que tendría si caminara de una manera más fluida. Claro, cuando vi la biomecánica,
ausencia de braceo, rigidez en el tronco, basculación de la pelvis, con movimientos balísticos sin control, con supinación del pie de vez en cuando en la fase de la marcha. Es decir, movimientos que hacen que la marcha sea inestable, se tambaleaba hacia un lado hacia otro, eso que va generando evidentemente un desgaste. Entonces, tanto el hecho de no caminar adecuadamente, que es un punto importante, como también el desgaste de la preocupación de tener un malestar y a veces no saber cómo abordarlo, todo eso va generando pues malestar y eso al final agota y cansa. Bueno, he tenido que cortar porque, Chía tiene sus necesidades, ¿vale? Y es importante que, aunque vaya suelta, pues que estemos muy pendientes y que las cacas se recojan. Una de las cosas que yo no entenderé en la vida es como los dueños no recogen las cacas de sus perros, y ni siquiera en zonas de perros, que es donde se supone que vamos todos a divertirnos, ¿no? Entonces, por eso la paradita. Sigo. Este paciente me comentaba que sentía desgaste, que estaba agotado. Claro, generalmente se dice, es que está depresivo o es que está triste. Evidentemente, es decir, a nadie le gusta estar mal, ¿no? Y más cuando te sientes limitado por algo o que sientes que tienes que estar pidiendo ayuda continuamente. Si a lo mejor el entorno no es colaborador, pues claro que eso frustra y cansa. Pero que también tengamos en cuenta que el hecho de no caminar adecuadamente y el hecho de estar preocupado porque ves que no va para adelante ni para atrás, eso también cansa y eso va quitándonos energía. Por eso, en estos casos, cuando hay un dolor crónico, es importante que os asesoréis por profesionales. Para eso estamos, para intentar acompañaros y que poco a poco las cosas vayan mejorando. ¿Qué ocurre? Que claro, yo le dejé bien claro que aquí gran parte de la resolución del problema depende de él. ¿Por qué? Porque sí que por un lado creía necesario hacerle una plantilla estabilizadora para darle un poquito de estabilidad y que así el cerebro se vaya calmando y no salte tan rápidamente las alarmas, pero también implica un trabajo por su parte de caminar, de ir poco a poco, de manera progresiva y gradual, intentando ganar amplitud de movimiento. Sí que es verdad que al principio, cuando intenta ganar esa amplitud de movimiento, ¡pum!, el cerebro se pone a la defensiva. Porque no es que esté pasando nada en el cerebro, no es que haya ningún problema, al revés. Ya lo dije en el anterior vídeo, es tan sumamente protector que lo que hace es que siente que ahí tienes una zona lesionada y te protege, bloquea. Pero cuando hay un bloqueo, no hay salud. ¿Por qué? Porque si hay rigidez, cuando le veías caminando a este chico, pues una alcayata, es decir, doblado. ¿Por qué? Porque está el cuerpo a la defensiva. Tenemos que ir dándole estimulación, tenemos que darle apoyo para que ese cuerpo poco a poco vaya estando más sano, más calidad de vida al fin y al cabo. Bien, no buscamos el patrón de marcha ideal, pero sí buscamos un patrón de marcha que sea bioeficiente, es decir, que cuando tú camines el gasto de energía sea óptimo para que así el cuerpo tenga menor sobrecarga y menos problemas a la larga, ¿vale? Estamos hablando de física, esto también es física, entonces si tenemos sobrecargas y puntos de molestia, al final lo que vamos a hacer es generar pues lesiones. Evidentemente, ese movimiento de supinación hacia afuera del pie que hacía de vez en cuando, como cuando caminaba sin control, o cuando a lo mejor está caminando y está apoyando más una pierna que otra, eso va a tener unas consecuencias. Por eso es interesante que apliquemos la educación del dolor. Y la educación del dolor pues se basa principalmente en ver pues que no todo está en el tejido. De hecho, hay veces que el tejido ya no está lesionado, pero la señal que se emite a nivel cerebral está amplificada. Bien, entonces, lo dije en el anterior vídeo, el ejemplo de la llama de fuego. Es como si el cerebro entiende que la llama de fuego, en vez de estar aquí, está a lo mejor a 2 metros, pero tu cerebro responde como si estuviese aquí mismo. Entonces, a eso me refiero cuando es la señal amplificada, ¿vale? Que va a responder como si hubiera un peligro real aquí mismo en este momento. ¿Qué hace? Pues protegerte, pero si es que eso es un mecanismo de supervivencia. Qué bien que lo haga así.
pero también tenemos que enseñarle que no es necesario que nos proteja en ese momento. Entonces, ahí hay un trabajo que hay que hacer a nivel tanto de las ideas que se han ido produciendo, porque al final se producen condicionamientos. Condicionamientos que son, pues por ejemplo, a veces hay personas que simplemente al ver algo, al oler algo, se desencadena la respuesta, ¿vale? Son estímulos que inicialmente no tienen que ver, pero que se asocian y tras varias repeticiones se produce un condicionamiento. Entonces, la verdad que el tema del dolor lo voy a tratar en varios vídeos porque cada vez acuden más pacientes con dolencias que además limitan bastante, ¿no? Y sobre todo gente joven. Entonces, bueno, me parece interesante que vayamos tratando este tema porque además es que es clave con el enfoque en el que yo me baso, ¿no? Y bueno, pues principalmente resumiendo este vídeo, pues quería decir cómo influyen las emociones en todo esto del dolor, cómo influye el patrón de marcha, cómo influye los bloqueos y la poca actividad, porque ante todo lo que buscamos es no un reposo absoluto, sino todo lo contrario, buscamos un reposo relativo en función de lo que podamos ir haciendo en cada momento, marcar muy bien los objetivos, ir priorizando e ir avanzando. Así que bueno, espero que os haya servido y bueno, estas son las cosas del directo que tenía que cortar el vídeo, pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Lo que estamos tratando y no quería desperdiciar esa primera parte del vídeo. Así que bueno, hasta el siguiente vídeo.